Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Un canal donde la fe, el conocimiento y la acción se unen para edificar vidas. Aquí no solo informamos. Aquí formamos líderes. Enseñanzas bíblicas profundas y edificantes. Cada palabra de la Biblia guarda un mensaje poderoso para tu vida. Aquí analizamos las Escrituras con profundidad. Desmontamos interpretaciones erróneas. Y edificamos nuestra fe sobre la roca firme de Cristo Jesús. Porque conocer la palabra es vivirla. Reflexiones de vida con sabiduría espiritual y cotidiana. En cada situación de la vida hay una lección. Reflexionamos juntos sobre lo cotidiano. A la luz de la sabiduría que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Porque vivir con sentido es vivir con propósito. Refranes y moralejas con sus significados aplicados al liderazgo. La sabiduría popular, iluminada por principios bíblicos. Nos enseña a liderar con justicia, respeto y verdad. Cada refrán, cada historia, tiene una enseñanza para quien sabe escuchar con el alma. Contenido social, educativo y cultural con enfoque cristiano. No solo hablamos de fe, sino de cómo llevarla al mundo real. A la escuela, a la familia, a la comunidad. Porque un verdadero líder transforma la sociedad desde sus valores. Investigaciones sobre temas de actualidad con base en principios y valores. Frente a la confusión del mundo, nosotros ofrecemos luz. Investigamos con responsabilidad, guiados por la verdad. Porque un pueblo informado en Cristo es un pueblo libre. Medicina natural y su aporte a la salud del cuerpo y del espíritu. Dios nos dejó recursos en la creación para cuidar nuestra salud. Compartimos consejos de medicina natural que respetan el diseño del Creador. Porque cuerpo sano, alma fuerte. Testimonios, análisis y formación para líderes comprometidos con un cambio real. Aquí escucharás voces valientes. Vidas que han sido transformadas por Cristo. Y líderes que inspiran con hechos, no con palabras vacías. Porque el verdadero cambio comienza en el corazón. Somos un equipo indestructible. Unidos por la fe, guiados por la verdad y comprometidos con el reino. Este canal es tuyo. Tu espacio para crecer, para compartir, para transformar. Donde edificamos líderes. Y cambiamos vidas. Presentamos. La caminata habitual del Sr. Álvarez y su encuentro con Luz María. El complejo entramado de la vida cotidiana a menudo revela momentos inesperados que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. El Sr. Álvarez, un hombre de mediana edad que había convertido su caminata habitual por el parque en una especie de ritual diario, se encontró un día con una escena que lo conmovió profundamente. Era un día soleado, y los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, creando un ambiente que, aunque hermoso, no podía ocultar el sufrimiento humano que a veces habita en los rincones más inesperados. Mientras caminaba, sus pasos lo llevaron cerca de un banco donde se encontraba Luz María. Ella estaba sentada, con la cabeza agachada y lágrimas surcando su rostro, un espectáculo doloroso que atrajo la atención del Sr. Álvarez. Con respeto y cuidado, decidió acercarse a ella. Al saludarla, preguntó amablemente qué le sucedía. La respuesta de Luz María fue casi instantánea, marcada por una tristeza abrumadora. Su problema era tan grande que no sabía qué hacer. Los ojos de Luz María estaban llenos de lágrimas, reflejando la angustia que llevaba dentro. El Sr. Álvarez, con firmeza pero con pasión, le respondió que para Dios no hay caso que no pueda solucionar. Esta afirmación, que podría parecer simplista ante una crisis tan profunda, intentaba ofrecer un rayo de esperanza en un mar de incertidumbre. Luz María le pidió que se sentara junto a ella, lo que evidenció su deseo de compartir su carga emocional.
Tras acomodarse, comenzó a explicarle la naturaleza de su sufrimiento. Su hijo, un bebé de apenas 8 meses, se encontraba en estado grave. La angustia aumentaba aún más debido a una restricción que emanaba de su esposo, quien pertenecía a una comunidad evangélica y no permitía que su hijo fuese bautizado. Especialmente en un momento en que la vida del pequeño pendía de un hilo. Esa situación de conflicto religioso le generaba a Luz María una gran tensión interna. Ella sentía que la vida de su hijo era preciosa y que la falta del sacramento del bautismo podría significar que, en caso de fallecer, su niño partiera sin la salvación que ella tanto anhelaba para él. Una tradición que creía fundamental en su fe católica. Luz María, comenzó el señor Álvarez, sintiendo la responsabilidad de ayudarla. Lo que estás enfrentando es, sin duda, un reto enorme, tanto emocional como espiritual. Sabía que lo que le diría podría no resolver la situación, pero sentía que valía la pena explorar juntos la raíz de su angustia. Él continuó, es comprensible que desees bautizar a tu hijo. Para muchos, este acto simboliza no solo un rito de paso, sino también una conexión profunda con lo divino, con la esperanza de que la vida, pase lo que pase, está en manos de Dios. Luz María sintió, su rostro mostraba una mezcla de gratitud y desesperación. Su historia era más que una cuestión de religión, era una manifestación del amor maternal y de la lucha entre las distintas creencias que podían fracturar o unir a una familia. El señor Álvarez, con una voz suave pero decidida, prosiguió, te recomiendo que hables con tu esposo desde un lugar de amor y comprensión. Comprender las creencias del otro es vital y puede abrir puertas a soluciones que quizás no habías considerado. La sugerencia de Álvarez era una puerta abierta para el diálogo, algo que parecía necesario en esa encrucijada. Quizás, si él entiende cuánto significa para ti el bautizo, podría abrirse a la posibilidad de encontrar un compromiso. Tal vez podrías acordar una ceremonia simbólica que honre tus deseos sin que eso implique un cambio radical en sus convicciones. Luz María escuchaba atentamente, mientras las palabras del señor Álvarez resonaban en su corazón. Hablar de reconciliación y compromiso era algo que nunca había cruzado su mente, atrapada en la desesperación y la necesidad de actuar por su hijo. Recuerda, añadió el señor Álvarez, que la fe es personal y cada persona tiene su propio camino hacia Dios. Lo que importa es la intención y el amor detrás de cualquier acto espiritual. La conversación se extendió por un tiempo que parecieron horas, con el sol cayendo lentamente tras los árboles. Luz María compartió su miedo de perder a su hijo sin haberlo presentado a Dios, mientras el señor Álvarez ofrecía su apoyo y su comprensión. Juntos, hablaron sobre la importancia de la fe, la familia y cómo encontrar consuelo en momentos de crisis. El encuentro fue momentáneo pero poderoso. A medida que se despidieron, Luz María sentía que, aunque la situación seguía siendo difícil, había adquirido nuevas herramientas para enfrentar su dolor. El apoyo emocional recibido del señor Álvarez no solo había proporcionado un espacio seguro para externar su sufrimiento, sino que también había abierto la puerta a una posible solución en medio de su angustia. El señor Álvarez continuó su caminata, reflexionando sobre la complejidad de la vida y las luchas cotidianas. En su corazón, sabía que cada encuentro, por breve que fuera, tenía el poder de tocar las vidas de aquellos que, como Luz María, llevaban cargas demasiado pesadas para llevar solas. Las caminatas diarias del señor Álvarez nunca volvieron a ser las mismas después de aquel día. Cada paso que daba lo recordaba la importancia de la empatía, la comprensión y, sobre todo, la capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno. La vida de Luz María y su pequeño hijo se convirtió en una oración silenciosa en su corazón, una súplica por paz y reconciliación. Al final, ambos aprendieron que las dificultades pueden servir para construir puentes y que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Discipulado del señor Álvarez del bautismo de los infantes, un desarrollo teológico edificador. Introducción.
El bautismo de los infantes ha sido un tema controvertido en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Distintas tradiciones han abordado este sacramento desde diversas perspectivas, generando un rico acervo de enseñanza y reflexión. En esta obra, el Sr. Álvarez presenta una defensa sólida y teológica del bautismo infantil, apoyándose en las escrituras de la Biblia Reina Valera, ofreciendo argumentos que buscan edificar la fe de los creyentes y fomentar una comprensión más profunda de esta práctica. Capítulo 1. Fundamentos bíblicos del bautismo. El bautismo es un acto significativo en la vida del cristiano. Según Mateo 28, 19 a 20, Jesús comisiona a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Este mandato no hace distinción de edad, sugiriendo así que la inclusión de los infantes en la comunidad de fe es no solo aceptable, sino deseable. Versículo clave, Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Capítulo 2. La significación del bautismo. El bautismo simboliza la muerte al pecado y el renacer en Cristo. En Romanos 6:4 se afirma que, por tanto, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto sugiere que incluso los infantes, aunque no sean conscientes de su estado espiritual, pueden ser incorporados en esta promesa de renovación. Versículo clave, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Capítulo 3. Ejemplo de la familia en la Escritura. A lo largo de las Escrituras, observamos que la fe es frecuentemente transmitida de generación en generación. En Hechos 16:15, encontramos a Lidia y a su familia siendo bautizados. Este pasaje indica que el ámbito familiar es un contexto apropiado para la administración del bautismo, lo cual apoya la práctica del bautismo infantil. Versículo clave, Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad allí. Y nos obligó a quedarnos. Capítulo 4. La promesa de Dios a los niños. En el Antiguo Testamento, la promesa de Dios incluye a las generaciones futuras. En Génesis 17:7, Dios establece un pacto con Abraham y sus descendientes. Esa promesa de redención también puede interpretarse como aplicable a los infantes de hoy. Versículo clave, Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto eterno, para ser un Dios tuyo, y de tu simiente después de ti. Capítulo 5. Opiniones contrarias y respuestas. Algunos opositores del bautismo de infantes argumentan que el bautismo debe ser precedido por una confesión de fe personal, Hechos 2:38. Sin embargo, es importante destacar que la fe puede ser cultivada en los niños a través del ambiente familiar cristiano, proporcionando un contexto donde eventualmente puedan tomar decisiones conscientes sobre su fe. Versículo clave, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Capítulo 6. La importancia del discipulado temprano. El proceso de discipulado comienza en los primeros años de vida. Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta enseñanza sugiere que desde la infancia, los niños deben ser guiados en la fe, facilitando así su crecimiento espiritual. Versículo clave, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
La obra del Sr. Álvarez presenta un enfoque teológico edificador sobre el bautismo de los infantes, sustentado en la palabra de Dios. A través de versículos clave de la Biblia Reina Valera, se evidencia que el bautismo no es solo un rito, sino un acto de gracia que abre la puerta a una relación con Dios, independientemente de la edad. Así, la práctica del bautismo infantil no solo es válida, sino necesaria para el crecimiento integral de la Iglesia y la familia en la fe cristiana. Concluyo dejándole mis palabras finales. A medida que examinamos esta situación, recordemos algo fundamental. El propósito de la Iglesia es glorificar a Dios y edificar a los creyentes. Nuestra fe no se basa en espectáculos, ni en emociones pasajeras, sino en una relación profunda con el Creador, cimentada en su palabra y en la obra del Espíritu Santo. Inspiremos a nuestras comunidades a valorar la enseñanza bíblica, a rechazar el entretenimiento vacío y a buscar a Dios con un corazón genuino. Seamos valientes para declarar la verdad, aunque duela. Este mundo necesita ver una iglesia viva, firme, que refleje el amor, la justicia y la verdad de Cristo. Líderes, congregantes, trabajemos juntos para restaurar la reverencia y el compromiso en nuestras iglesias. Que nuestros cultos sean verdaderas expresiones de adoración. Que el Espíritu Santo se mueva libremente en medio de nosotros. Y que nuestras vidas sean testimonio vivo de la obra transformadora de Cristo. Solo así seremos instrumentos eficaces de cambio y de esperanza. Con fuerza emocional le ruego al Todopoderoso y tengo la esperanza. Que el amor de Dios nos motive a ser la iglesia que el mundo necesita. Luz en la oscuridad y sal en la tierra. Porque en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Nuestras luchas son oportunidades para demostrar su gloria. Liderazgo de Magazine. Seguimos adelante, formando líderes y hablando verdad con valentía. Si este mensaje edificó tu vida, dale me gusta, compártelo. Y suscríbete a nuestro canal. Aquí, seguimos creciendo en verdad, carácter y liderazgo espiritual. En tiempos donde muchos se dejan seducir por lo falso, tú puedes ser luz, verdad y firmeza. Dios sigue levantando líderes valientes, que no se venden ni se callan. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.